Muy bien, chicos, pues aquí estamos ya bajado el material, es decir, ya que lo sacamos de la tarjeta de memoria, digamos, o en su caso ya cuando ustedes lo tengan descargado en su computadora, pues vamos a darle directamente doble clic al archivo. Si es el caso en el que ustedes tienen ya Photoshop, automáticamente este archivo se va a intentar abrir con este programa, y si no, pues con clic derecho podríamos buscar y decirle abrir con, si no lo hiciera, ¿no? Si lo abriera tal vez con el editor de fotos de Windows, digamos, o el visor de fotos, pues hay que decirle abrir con. En mi caso, pues ya está configurado, le doy a abrir e inmediatamente se va a abrir el plugin, digámosle así, de Photoshop correspondiente a Camera Raw. Y algo que deben de revisar, quizás se vea diferente el de ustedes porque tal vez tengan una versión distinta, es decir, algo antes del 14 o tal vez una posterior si su Photoshop es más nuevo, tal vez ya por ahí puedan ir en el 15. Entonces es muy importante revisar qué versión tenemos para saber qué opciones han sido modificadas por acá, ya que cada versión va a ir cambiando algunas opciones. Voy a cerrar este archivo porque no es el que quería abrir, solo fue para el ejemplo. En realidad yo quiero revelar este retrato de acá. Entonces vamos a abrir el archivo y vamos a comenzar, digamos, a pues dar las pautas correspondientes para que podamos tener una imagen pues que ya podamos enviar, utilizar, o en nuestro caso que sepamos cómo la vamos a imprimir con una calidad profesional en la medida de lo posible y de nuestro presupuesto. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ya había explicado algo de este plugin de Photoshop. Es muy importante, digamos, reconocer ciertas áreas del espacio de trabajo. El primer botón que yo utilizo está aquí en la esquina superior derecha, que son estas dos flechitas para magnificar en su totalidad todo el programa, y no solo porque me permita ver en la pantalla completa, sino porque también en esta modalidad, digamos, está como en una especie de no molestar, es decir, que todas aquellas notificaciones y cuestiones que se pudieran encimar a la ventana, pues no lo van a poder hacer, dado que le estoy dando prioridad a este programa, ¿vale? Entonces también por eso prefiero trabajar así ninguna cuestión o distractor me va a afectar, digamos. El segundo aspecto que yo trabajo cuando quiero estar revisando la foto y todos los cambios que voy haciendo es este botón de acá, es decir, con este botón aquí en la esquina superior e inferior, perdón, derecha, lo vamos a presionar y nos va a generar una vista dividida, en donde vamos a ver el archivo en su estado original y el archivo cómo va quedando, digamos, conforme los cambios que yo voy haciendo. Y un tercer elemento que es importante para estar editando aquí, pues es observar, creo que ya también lo había comentado, lo repito, es observar el histograma que tenemos aquí en la esquina superior derecha. En este caso, por ejemplo, puedo notar inmediatamente que al histograma, digamos, o a la foto en términos concretos, le falta algo de luz. Es decir, no tiene información en estos dos últimos sectores, que si se fijan en esta parte, el gris claro me está diciendo que es que le faltan blancos y que le faltan altas luces. ¿Va? Por acá tenemos la zona de sombras y la zona de negros, ¿no? Es decir, que tenemos ya sombras y tonos oscuros, digamos, ya bastante notorios, mientras que la luminosidad de la foto pues está un tanto baja. Es decir, que en términos concretos esta foto quedó ligeramente subexpuesta. Si nos fijamos, fue porque yo utilicé un F11, y ahorita les explicaré por qué, dado que fue intencionado para hacer un revelado digital, digamos, con más rango dinámico. Si ustedes recuerdan, en la sesión con el exposímetro habíamos trabajado en un F7.1 en nuestro promedio, entonces sí estoy cerrando, digamos, un tanto más con respecto a la medición que hicimos, y ahora vamos a ver por qué. Lo primero que yo hago cuando trabajo el revelado digital es venir a la opción de óptica. Si ustedes tienen la versión en español, pues vayan ahí siguiéndome, digamos, conforme a los clics y a la zona en donde estoy, porque puede que algunas palabras pudieran cambiar de lugar por su traducción. Entonces pónganle mucha atención a eso. Bueno, en la zona de óptica, en la pestaña, mejor dicho, de óptica, vamos a llamarle así a estos diferentes espacios, como pestañas o como menús contextuales, digámoslo así. Y bueno, en el menú de óptica concretamente lo que yo quiero hacer es que el programa en automático reconozca, digamos, la cámara que se estuvo utilizando.
En algunos casos, al colocar esta casilla con palomita, digamos, al activarla, en automático la cámara, el programa detecta la cámara. En mi caso no lo está haciendo, así que voy a tratar de buscar a través de todos estos identificadores, digamos, pues la cámara que estuvimos utilizando, que fue una cámara Canon, ¿sí? Y que fue, acá me dice, un lente 18-55. Entonces aquí lo tenemos, ahí está un lente 18-55, aquí está, y pues con este perfil de trabajo, digamos. Al poner yo esto, lo que me va a permitir hacer el programa es corregir una ligera deformación que hacen todos los objetivos de las cámaras con respecto a la realidad. Algunos objetivos tienden a deformar más las cosas. En nuestro caso, como vemos, como le voy moviendo, pues notamos que la deformación es casi mínima, por lo tanto, pues digamos, este parámetro yo lo voy a dejar por aquí, pues digamos bajito, ¿no? En 55. Y algo que es interesante de trabajar por acá es la viñeta, es decir, el oscurecimiento que se da en las esquinas de nuestro fotograma debido a la óptica que estamos utilizando. Entonces, justamente en viñeta yo también puedo, digamos, aclarar u obscurecer, si fuera necesario, las esquinas de la fotografía, ¿vale? Entonces, mucha atención, que eso es lo primero que yo le corrijo a la foto, porque es como una, digamos, una especie de automatización que trae el programa. Y ya ahora sí, digamos, una vez definido eso, pues empieza la parte meticulosa, es decir, que vamos a ir parámetro por parámetro. Tal vez no movamos todos, pero sí vamos a tratar de explicar lo más posible, pues cómo vamos editando. Entonces, el primer, así de arriba para abajo, el primer aspecto que yo tiendo a modificar es este panel básico. Antes de ello hay algunos otros parámetros que explicaremos después, ya que nos adentremos más al perfil de color de la imagen. Por ahora diré que estos botones tienen que ver con eso, pero bueno, ahora también nosotros vamos reconociendo pues aspectos que ya también hemos trabajado en la cámara, como por ejemplo el balance de blancos. El balance de blancos, si ustedes recuerdan, en la cámara lo dejamos en flash. En este caso aquí me está diciendo, pues quiero el balance de blancos como fue tomada la fotografía. Mucha atención, que aquí yo tengo varios predeterminados que son los que también tendré en la cámara. Como pueden notar, está el balance automático, el luz de día, el nublado, el sombra, el tuxteno, fluorescente, flash y personalizado, que sería pues mover esta barrita de aquí de un lado a otro, digamos. Entonces, si yo le muevo, por ejemplo, y regreso y digo, no, pónmela como la había tomado, pues me está diciendo que la tomamos con 6500 K, que es la temperatura de color que trae la foto. Pero por ejemplo, yo aquí noto en el histograma que tiene ligeramente más rojo en las altas luces, es decir, que la luz la leyó, digamos, ligeramente cálida. Eso tal vez se pueda corregir por acá. Voy a dejar en 0 el tinte, ¿sí? Para que no me esté cargando de magenta. Yo aquí puedo hacer que la foto en general se cargue de cierta tonalidad, pero en nuestro caso no queremos que suceda eso. Y ustedes van a ir notando que pues voy a tratar de acercar los tres histogramas, el rojo, el verde y el azul, para que no tenga digamos una variante hacia alguna de las dos temperaturas. También en este sector tenemos el gotero, ¿no? Que también es muy útil cuando yo quiero hacerlo con la imagen, es decir, le doy clic, vengo por acá y puedo seleccionar alguna parte de la foto que yo considere que se debe de ver blanca, como la pared, por ejemplo, y en automático al dar clic me está diciendo esa temperatura tiene digamos una escala de 5350K, lo cual está más cerca del color, digamos, del tono blanco. Acuérdense que habíamos dicho, por aquí yo lo puedo poner manualmente, que la luz blanca estaría, digamos, cerca de los 5500K. Y en este caso pues es lo que yo también puedo poner manualmente, ¿vale? Pues aquí voy a seguir dejando en 0. Y una vez que ya calibré, digamos, la temperatura, vean que el histograma ya se alineó acá arriba, ya no está desfasado, entonces ya tenemos una foto más uniforme en cuanto a balance de blancos. Nótese que si yo desplazo alguna de estas regletas, pues el histograma va a seguir, digamos, cambiando de posición. Pues eso todo el tiempo hay que estarlo observando, ¿vale? Pues mucha atención, que aquí yo dije lo que falta, por ejemplo, aquí son altas luces, pero si yo vengo y pues elevo las altas luces, en automático, digamos, voy a recorrer el histograma hacia esta zona, entonces ya tengo algo de altas luces. Pero si ustedes observan en la imagen, pues el cuerpo y el rostro de su compañera pues sigue estando, digamos, algo oscuro.
Entonces, para eso precisamente en este editor nosotros tenemos, por ejemplo, que pues también como opción yo puedo, digamos, le llamamos fotográficamente abrir las sombras, es decir, sobreexponerlas para sacar información, digamos, de la oscuridad de la foto, sobre todo la parte del cabello y un poco la parte de la blusa o la camiseta que trae su compañera. Pues vamos a ver que justo pues intentaremos ir recorriendo más hacia la zona de highlights para que la foto tenga sobre todo un mejor contraste. Entonces lo que yo voy a hacer justamente es ir buscando los parámetros, digamos así como vienen de arriba para abajo, para que la foto vaya adquiriendo la mejor luminosidad posible. Si se dieron cuenta ya, lo que no he movido, que sigue en ceros, es la exposición, el contraste. ¿Sí? Yo en lo particular, no es que sea una regla ni mucho menos, pero en lo particular yo dejo esta parte al final de la edición, vengo y muevo estos dos parámetros. Primero muevo todo esto que vamos a ir desplazando, y ya que termine eso, vengo y hago el contraste final de toda la edición, digamos, ¿no? Entonces estos los vamos a dejar al final. Y voy a seguir pues modificando algunas otras cosas. Como van a notar, estos cursores están divididos por grupos, entonces pongan mucha atención también a eso. Este primer grupo va a afectar toda la luminosidad de la foto en sombras y luces, digamos. Esto tiene que ver con la textura de la foto, estos tres: textura, claridad y borrar neblina, le van a poner en español. Y luego tengo dos digamos parámetros para mejorar la coloración de la foto, ¿vale? Entonces mucha atención, aquí ya moví estos. Voy a mover este que es un parámetro, digamos, que me ayuda bastante a generar un mejor rango, que es borrar neblina, pero lo voy a llevar hacia negativo. Como ven, estoy también recorriendo ligeramente esta parte del histograma. Entonces, una vez que hago eso, recupero la textura con el parámetro de claridad. Y finalmente, si quisiera, por ejemplo, vamos a acercarnos a la foto, digamos en esta forma, ¿sí? Para también ver que en cuanto a textura, por ejemplo, yo puedo ayudarle a la textura de la foto, es decir, si la quisiera reducir o la quisiera aumentar, pues con la textura, en nuestro caso quizá para borrar algunas líneas de expresión y demás, pues quizá queramos quitar la textura ligeramente. Mucho cuidado con estos cursores porque son muy agresivos con la imagen, como ya notaron. Es decir, si yo muevo este para acá, no sé, más de 30 o 20 puntos incluso, pues voy a notar que la foto pues cambia radicalmente, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, estos parámetros se mueven poquito, diría, no más de 20 puntos, para que la foto siga teniendo pues una buena luminosidad y sobre todo que la textura no se vea exagerada. ¿Cómo voy a saber que la textura se ve exagerada? Cuando le pasa esto a la foto, pongan mucha atención. Si yo aumento la textura, ¿sí? Sobre todo van a notar que los píxeles brillantes se van a poner muy blancos, como estos. Entonces si a mí me pasa eso, comparen, aquí yo todavía del lado izquierdo tengo información de la piel, pero del lado derecho pues ya estoy perdiéndola y esto parece más pues quizá una arena, una textura de pared o qué sé yo. Entonces hay que cuidar mucho eso, por eso yo debo de estar acercándome y alejándome de la imagen, y por eso pues bueno, por eso tengo estos cursores aquí en la esquina inferior izquierda para ir viendo la foto, por ejemplo, en ciertos porcentajes en cuanto a su resolución real, ¿no? Dijimos, nosotros queremos reducir la textura, ¿vale? Entonces la voy a dejar en menos 15. Lo que sí aumenté en este caso es la claridad, la voy a dejar en más 15. Y borrar neblina o dehaze, como le ponen aquí en inglés, pues lo voy a dejar también en menos 15. Ok, entonces ya voy viendo que la foto pues sí está recuperando luminosidad, ya recorrí el histograma. Pues digamos en panel básico, en luz y sombra, ya tuve un buen ajuste. Lo que sigue, por ejemplo, pues es con estos dos cursores también generar un buen, digamos, equilibrio lumínico de color. Entonces aquí explico rápidamente la diferencia entre estos dos. Digamos que vibración va a ser un efecto menos agresivo, como me dice aquí en la muestra. Si yo dejo el cursor por ahí, me dice que voy a causar una saturación del color, pero sin, digamos, como diríamos coloquialmente, sin reventar la textura, ¿no? Por ahí muchas veces nos sucede que de pronto por saturar mucho el color, si nos acercamos, ¿sí? De pronto algunos colores empiezan a tener efectos negativos o efectos que ya no se ven tan realistas, ¿no? En este caso no hay tanto, porque si notan nuestra foto tiene poco color, es decir, hay pocos objetos de color en la foto.
Y digamos que si yo uso el parámetro vibración, noten la diferencia, la foto se satura menos, es decir, sí gana en efecto, pero evidentemente no se revienta el color, decimos, ¿no? Es decir, que no se llena de información, que justo pues todavía se sigue viendo un poco más realista, ¿no? Entonces ahí yo puedo ir comparando, vean que estas ligas para el cabello pues ya se ven más saturadas, más luminosas, con más color en pocas palabras, ¿no? Entonces vamos a ponerlo por ahí, ¿no? Lo aumenté hasta 75 la vibración. Insisto, me atrevo a hacerlo hasta este valor, digamos, no todas las fotos aceptarán este valor porque se empiezan a ver forzadas, pero en nuestro caso, como nuestra foto tiene, como ya decía, pocos valores colorísticos, pues lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, una vez que yo tengo todo esto ya resuelto, como ya habíamos visto en la clase, reviso el enfoque de la foto y luego lo voy a trabajar en el panel, digamos, de detalle, que sería el panel correspondiente o la pestaña correspondiente, mejor dicho, al enfoque. Para acercarme voy a venir acá y voy a ver la vista del archivo al 100% y sobre todo me voy a poner en la zona que más me interesa, que en este caso es la cara. ¿Okay? Y en la cara pues yo voy a notar, por ejemplo, ahorita voy a bajar todo el enfoque, es decir, lo voy a dejar a 0 para que vean que, bueno, evidentemente aquí ya tenemos una ligera diferenciación en cuanto a la textura de la foto y yo voy a ir ganando valores conforme vaya acomodando estos parámetros de acá. Mucha atención, lo primero que yo hago pues es poner un parámetro, digamos, medio, ¿no? Voy a poner 50 de enfoque. Y ahorita lo modificaré dependiendo de los otros dos valores. Esta herramienta es muy delicada de usar también porque trabajan los tres cursores, digamos, conjuntivamente. Es decir, lo que le hago a uno le afecta al otro y viceversa, así como nuestros parámetros fotográficos, digamos. Es decir, que si yo tengo mucho enfoque, ¿sí? Nótese inmediatamente que sí se va a notar en la imagen, se empieza a notar más la textura de todo. ¿Sí? Sobre todo pues las líneas, las sombras, las luces empiezan a distinguirse mejor entre sí. Y si yo hago eso, por ejemplo, es porque pues considero un parámetro muy importante. Es decir, voy a poner aquí 100 de valor y les diría, entre más bajo es el ISO, digamos, para esta herramienta, yo aquí tengo ISO 200, más alto puedo usar el enfoque. Digamos que es una especie de regla que en mi experiencia he notado que sirve, y así sucesivamente. Por ejemplo, si el enfoque es bajo, digo, si el ISO es bajo, perdón, ¿sí? Yo puedo usar un radio bajo, ¿sí? Es decir, porque tengo una granularidad fina, ¿vale? Pero si mi ISO fuera lo contrario, es decir, fuera muy alto, yo tengo que hacer lo opuesto. Digamos que yo uso poco enfoque y mucho radio cuando se trata de lo contrario. Y vean la diferencia, aquí la foto casi no se le nota el enfoque porque pues justo no es una foto con esas características. Entonces yo lo que voy a hacer es lo opuesto. Dije, voy a poner aquí 100, voy a poner aquí 1. Y mucha atención, el tercer parámetro que se aplica aquí es el detalle, que es como una granularidad, digamos, falsa que va a hacer este programa. Sobre todo lo van a notar en la parte blanca de la foto, que pues si ustedes agregan mucho detalle, que tampoco lo recomiendo, por eso la herramienta por default viene en 25, porque digamos que es lo recomendable a menos de que uno quisiera exagerar la textura, ¿no? Y finalmente hay una máscara, digamos un masking acá en la última, que sería como un fade del efecto. Es decir, que si yo lo tengo en 0, el efecto se va completo con todo lo visible que le estoy afectando aquí. Pero yo puedo hacer como una especie de fade, digamos, cuando aplico el masking al 100%, digamos, estaría yo quitando el efecto. Pero si le pongo un 10, un 8 o un 7%, digamos, del efecto, pues solo lo estoy desvaneciendo muy ligeramente. Y finalmente aquí con el ojito que estoy dándole clic y dejando presionado el botón del mouse, puedo quitar el efecto para ver el antes y el después. Ok, ya una vez que he hecho mi enfoque, ¿sí? Voy a colapsar aquí. Como van a notar, todo lo que ya tiene un ojito como encendido, digamos en blanco o en gris más claro, quiere decir que allí yo ya hice modificaciones. ¿Vale? Entonces pongan mucha atención. Ahorita ya aprendimos así rápidamente a modificar desde el panel básico, desde el panel de detalle y pues obviamente el detalle de la foto, y desde el panel de óptica
pues todo aquello relacionado con el lente que se utilizó para la toma, ¿vale? Digamos que ahorita con estos 3 parámetros ya tendríamos un revelado con una mejoría notoria de la imagen, ¿sí? Y como decíamos, pues vamos a ir rápidamente a Photoshop a corregir algunas situaciones rápidas para que aprendamos y ustedes recuerden algunas de las herramientas que ya saben usar. Entonces, finalmente, pues vamos a concluir aquí esta parte y en una segunda entrega les explico lo de Photoshop. Así que una vez que yo dé Open, la foto se va a pasar ahora sí a la interfase, digamos, de Photoshop. Y aquí ya estaré listo para seguir editando mi fotografía. Entonces vamos a tener este primer video que será el de revelado digital. Y a partir de aquí continuaremos con la edición y el retoque fotográfico.